Me encantan las películas de terror, pero aquellas que son las de terror clásico, las de terror más bien gótico, que se basan por supuesto en aquellos grandes personajes de la literatura universal, como lo hicieron los de la Universal precisamente en aquellos años 30. ¿Recuerdan películas como La Momia, como El Hombre Lobo, como Frankenstein y por supuesto el rey de todos, Drácula? Y hemos visto decenas de películas en las cuales aparece por supuesto este misterioso conde, casi siempre interpretado por grandes actores muy seductores. Estamos hablando de gente como Bela Lugosi, Christopher Lee, el propio Gary Oldman. Incluso para nuestra versión latinoamericana tuvimos por ahí al Conde Duval, interpretado por el genial actor Germán Robles. Pero en este caso fue una grata sorpresa, al menos para mí, descubrir que los creadores de esta cinta, Drácula Mar de Sangre, prefirieron tomar un pequeño fragmento de la novela, el capítulo llamado El Diario del Capitán, en el cual por supuesto se narra esa travesía del conde cuando decide llegar a Londres. Una parte que normalmente vimos en todas estas películas de todos estos personajes, como un barquito que se movía por el Mediterráneo para poder llegar obviamente a Londres, Inglaterra. Sin embargo, y ya que estamos un poco cansados de las mismas historias, me pareció muy interesante que tomaran esta pequeña historia, este pequeño capítulo del libro de Bram Stoker, para presentarnos cómo fue vivir el terror dentro de ese barco, el último viaje del Demeter, Last Voyage of Demeter, o Drácula Mar de Sangre, como le llamaron acá. Por supuesto, la cinta no es perfecta, pero al menos al principio es bastante interesante. Por supuesto, uno no puede evitar además recordar películas de terror más bien claustrofóbicas, como aquella de Alien, el octavo pasajero, porque es precisamente lo que vamos a ver. Es una historia que todos ya sabemos en qué va a acabar. Cuando llega este barco a Inglaterra, todos en él están muertos. Y lo único que vamos a estar esperando es ver de qué manera van a fallecer todos y cada uno de estos personajes. Sin embargo, a pesar de ello, la historia resulta bastante interesante porque se dan el tiempo, obviamente, de irnos presentando a cada uno de estos marineros y además ponerle un poquito ahí de su cosecha con algunos de estos personajes que uno realmente desea que no les pase nada, ya que no solamente son los marineros, sino también por ahí un chico, un perro y bueno, la inclusión, un personaje de color que finalmente va a ser el protagonista de la historia. Y ahí es en donde también creo que empieza un poco a fallar, y es que después de presentarnos esta travesía con estos momentos de terror cada vez que el conde Drácula decide levantarse de su feltro, de su ataúd, para tratar de alimentarse, pues vamos a encontrarnos también como las historias y fantasías de cada uno de estos personajes, pues por supuesto van viendo su vida truncada. Sin embargo, este personaje adicional, que resulta ser un médico que, bueno, sufría de racismo por obvias razones en el siglo XIX, pues va siendo o convirtiéndose en el héroe de la historia. Y aunque es verdad que la historia se mantiene bastante bien y nos mantiene con un buen suspenso, después al final de la historia nos parece que más bien están tratando de presentarnos una saga que no sé si va a funcionar del todo. Pero bueno, más allá de esto, el haber tomado este pretexto, esta pequeña historia para mostrarnos lo que sucedió en aquel barco, me pareció realmente interesante. Además de que en esta ocasión no vamos a ver un conde Drácula, como les decía yo, seductor, bello, maravilloso, sino que nos vamos a encontrar con prácticamente un demonio. Es un vampiro que me recordó muchísimo al que vimos en esta muy buena serie también de Netflix a propósito de un vampiro, Misa de Medianoche, en donde verdaderamente se ve demoníaco, diabólico, terrible. Y por supuesto todo va a ocurrir, como les decía yo, de forma claustrofóbica dentro de un barco. Por supuesto, de pronto todos, como en cualquier película de terror, podemos decir, hey, se hubieran subido a un bote y se salvaban la vida. Pero finalmente tenemos que recordar que estos personajes primero tienen la misión de llevar todos estos cajones llenos de tierra desde Transilvania hasta Londres, y por supuesto ese es su trabajo y uno no abandona así porque sí es su trabajo. Y de pronto también, como en toda buena película de terror, ellos no saben a lo que se están enfrentando. Empieza a haber supersticiones, quien dice que es un demonio, que tal y que ya, pero finalmente los marineros no saben exactamente a lo que se están enfrentando. Y aunque tratan de defenderse, como lo vamos a ver dentro de la película, es inevitable que el conde Drácula acabe con ellos. Así venía escrito ya en la novela. Por ahí leí de pronto algunos comentarios de, es muy predecible.
Obviamente es muy predecible, todos sabemos en qué va a acabar la historia. Lo interesante es ver de qué manera se va narrando y creo, insisto, en la primera parte al menos de la película me recordó un poco este ambiente lúgubre de las películas en los años 30, que si no las han visto se las recomiendo, véanlas obviamente con los ojos sanos, con los ojos limpios, porque últimamente el terror se ha vuelto profundamente exagerado para supuestamente nos espantemos y cómo no, si la realidad cada vez es más terrible. Pero en el caso de este terror gótico, de este terror mucho más sutil, las cosas ocurrían de otra manera y creo que esta película recupera un poco de ese espíritu. Para nosotros aquí en la sala de cine tiene sus 3 cojincitos y medio. Insisto, hacia el final de la película sí, de pronto después de un rato se vuelve un tanto cuanto repetitiva y además, insisto, la vehemencia por parte de los estudios de tratar de generar franquicias en lugar de darnos una historia totalmente redonda siempre termina ya lastimando las películas. Creo que este efecto al estilo Marvel de que todo tiene que ser una franquicia para que entonces yo asegure o garantice una taquilla durante 3 o 4 películas finalmente está terminando de dañar mucho del valor de una película por sí misma, que por sí misma debería de recuperar su propio ingreso y que por sí misma debería de funcionar. Sin embargo, es una buena apuesta y me parece una película dentro de muchas que no han funcionado, que de pronto te puede entretener, te puede gustar y sobre todo te remite, insisto, a estas grandes historias escritas por la literatura universal. Mil gracias por habernos visto el día de hoy. Esto es la sala de cine. Yo te invito a que si esto te gustó, nos regales un like, por supuesto que te suscribas y que formes parte de este canal en donde hablamos de cine con toda la pasión del mundo. Gracias por habernos visto el día de hoy. Que tengas un excelente día. Bye.